Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho: Este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones, para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Se olvidaron del Dios que les salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo diera testimonio de mí,
mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días el tono, como podrán darse cuenta, espero que lo perciban, el tono es polémico. Estamos acostumbrados a un Jesús que imparte su amor, sanando enfermos, levantando paralíticos, liberando a los endemoniados, etc. Y ahorita el tono y el sentir es de polémica, hay tensión, no sé si lo pueden sentir, la tensión que existe, como cuando nosotros mismos nos peleamos, o ustedes se peleaban con su familia, o su hermano, o su papá, o su mamá. Uno siente la tensión, están en la misma casa y uno siente la tensión. Ese es el sentir que está ahorita en estos días últimos de la Cuaresma. Se recordarán también el día lunes, en donde Jesucristo pues sanaba a aquel paralítico, y ahí es donde se suscita pues el problema, y lo cual va a parar en el asesinato del mismo Cristo. Entonces, como decía ayer la Escritura, el Evangelio decía: mi Padre trabaja y siempre yo trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose a Dios. Y entonces Cristo empieza su argumento, como dice la lectura de hoy, de acreditación. Dice: las obras que el Padre me ha concedido realizar son las que yo hago, dan testimonio y me acreditan como enviado del Padre. Ayer escuchábamos el empezar ese discurso. Entonces Jesús les habló en esos términos: yo les aseguro, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Empieza su defensa, empieza a lanzar muchos argumentos para acreditarse de quién es Él. Bueno, ese es el tono que se va a manejar en estos últimos días de Cuaresma, y que nosotros nos metamos en ese ambiente. Pero la parte de la defensa que hoy hace Jesús de sí mismo, podemos ver muchas cosas, y ojalá que también nos sirva para nuestra propia conversión. Parece que lo más importante que está aquí en esto es que los judíos no dan crédito a quién es Él, a pesar de que ellos tienen, digamos, todas las circunstancias escriturísticas para creerle. Porque vean, una cosa es que uno crea en Dios, eso es una cosa, pero creerle es otra cosa. Porque creer, dice Santiago, se recordarán ustedes, creer, los demonios creen y tiemblan. Pero creerle
es otra cosa. Y ese es el problema que tienen los judíos, pero tampoco achaquemos demasiado a los judíos que por qué no le creyeron. Porque también a nosotros nos puede pasar que uno no le va a creer a Dios. Entonces, este es el argumento principal, ¿verdad?, que tenemos hoy en la Escritura. Podemos sacar, como digo, también varias cosas. Una de las cosas es, nosotros creemos realmente en Cristo, porque a lo largo del tiempo y de nuestra propia historia de manera personal, como también la cultura que nos envuelve, muchas veces le creemos precisamente a eso y no le creemos a Dios. Vean, por ejemplo, aquí está, dice Jesucristo: yo no busco la gloria que viene de los hombres. Ciertamente la palabra gloria de pronto no la entendemos mucho porque no está en nuestro vocabulario. Uno la pronuncia porque está en nuestro vocabulario de todos los días de fe, pero en nuestro léxico cultural no está, nosotros no la entendemos. Dice Jesucristo, yo no busco mi gloria. ¿Qué significa eso de gloria? Eso de gloria significa el creer. Pongo varios ejemplos y que es de lamentar. Y continúo con la Escritura, dice: ¿cómo va a ser posible que crean ustedes cuando aspiran a recibir la gloria unos de otros? ¿Qué quiere decir eso? Esa gloria, como digo, no se trata de la majestad de Dios observado en su santuario, como dice un canto de Jesé, no, sino se trata de creerle a Él. Vea, por ejemplo, uno como sacerdote, bueno, en el caso mío me pasa mucho, yo soy muy débil, emocionalmente hablando, sentimentalmente hablando, afectivamente hablando, y fácil tiendo a llorar. Y me ha tocado realizar eso cuando escucho yo los lamentos de mujeres, muchas señoritas, que sabían, por ejemplo, el mandamiento y que son católicas, no son cristianas. Saben el mandamiento: no fornicarás. Pero por temor a quedarse sola, les dice un tipo: pues mira, esto y lo otro, ya sabemos a qué me refiero, ¿no? Y le da crédito a ese tipo y después resulta con el corazón despedazado. ¿Por qué? Porque le creyó a un hombre. Por poner un ejemplo, al mismo tiempo podemos poner el mismo caso al revés, de un hombre que le cree a una mujer, después nada que ver, ¿va? Y de hecho, por ejemplo, incluso eso es tan real que hasta novelas hay de eso, ¿no? Yo no creo en los hombres, dice la novela. Podemos poner también muchos ejemplos de carácter social así a nivel macro, es decir, a gran escala, a nivel global. La gente le cree, por ejemplo, a los ideólogos, a los que imparten sus doctrinas, y le creen mucho. Por ejemplo, ¿cuánta gente le cree más al científico de hoy? Le cree más al médico, le cree más al psicólogo, al psiquiatra, le cree más. Incluso a veces, aunque contradice nuestra moral y nuestra fe cristiana, uno le hace caso a esa gente. Y no es porque yo esté en contra de la ciencia, sino que el problema está en que los hombres de ciencia manipulan la información de la verdad y utilizan las cosas en su propio favor. Y resulta que a veces, o más bien muchas veces, nos engañan. Voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, están destrozando los médicos la familia humana, ¿verdad? Imponiendo, ¿verdad?, sus ideas de control de la natalidad a través de la cesárea, a través de la bioética, específicamente en el ámbito del ser humano, en el ámbito de la reproducción. Están imponiendo sus cosas y la gente les está haciendo caso. Y mucha gente está siendo destrozada en su familia por hacerle caso al profesional, ¿verdad? La gente le cree, por ejemplo, a un profesor. ¿Cuánto he escuchado yo? Me han mandado, especialmente señoritas, el varón es muy poco que lo dice, los varones somos como, entre comillas, independientes y muy autónomos, pero más de alguno me ha enviado, pero más envían mujeres mensajes en donde me dicen: padre, fíjese que esto y esto dijo mi profesor. Bueno, la dicha es cuando preguntan y tratan de salir de la duda porque no quieren contradecir su fe cristiana, pero la mayoría no pregunta y le hace caso más al profesor de la universidad, que le va a decir ciertas cosas, ¿verdad? Y que le va a argumentar, por ejemplo, ciertas cosas de ciencia, ya sea en técnica, en sociedad, en naturaleza,
qué sé yo, en tantas cosas como existe el campo ahora. Y entonces cuando Cristo o cuando Dios dice ciertas cosas, otras cosas que no coinciden, pues le hago caso al profesor, ¿verdad? Otro campo, por ejemplo, el campo político. ¿Cuánta gente le cree más al campo político? A la gente, estos políticos que encantan y embrujan con sus palabras, y la gente se va detrás de ellos y después otra vez, ¡pum!, ranazo otra vez, y la gente pues nos toca sufrir, pagar el pato porque no le dio el voto. No digo que todos los políticos sean malos, porque tampoco es así. Lo que pasa es que como son tantos que se mancha todo, entonces, pero la mayoría encantan y embrujan con sus palabras y la gente le da sus votos y después desmadres otra vez, después robo otra vez, después corrupción otra vez, y por eso el mundo está como está. Vean, por ejemplo, la guerra que está pasando ahorita en Ucrania, y así podemos ir dando un montón de ejemplos y escenarios. Pero ven, eso es lo que significa. Dice, yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Ojalá que nosotros también, que somos, decimos, personas de fe, ¿va?, que creamos realmente, porque creer no es sencillo. Yo les anuncio que creer no es sencillo. Creerle no es sencillo, porque nosotros a veces tal vez condenamos, digamos, tal vez a los judíos. De hecho, no sé si esto es parte cierta de la historia. Lo cierto es que corre algún rumor de Hitler, por ejemplo. Hitler decía que él mató a ¿cuántos? 5 millones de judíos. No sé si son 5 millones, yo no soy muy bueno en la historia, pero ¿qué decía Hitler? Como digo, no sé si esto es verdad, espero que no son los rumores, pero decían que Hitler mató a judíos porque mataron a Cristo, hágame el favor. Entonces, no, eso no puede ser posible. Pues nosotros no podemos comportar de esa manera, condenando a veces al judío o al que hace daño, pero el problema es que a veces nos cuesta a nosotros mismos creerle a él, ¿verdad? Y uno le cree más, tal vez, y ahorita hablé del creer a otros hombres, pero a veces más nos creemos a nosotros mismos, porque nos han metido, por ejemplo, Sigmund Freud, Federico Nietzsche, por ejemplo, estos dos hombres. Hay otros más hombres que son filósofos o psicólogos y todo esto, y nos han formateado la cabeza y nos dicen que uno tiene que hacer lo que nos manda el corazón, y uno hace lo que el corazón le manda a uno, y no importa muchas veces lo que Cristo diga. Lo que importa es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo y lo que mi corazón nace, dice la gente. Y suenan bonitas esas palabras, pero en realidad son un engaño. La gente se hace caso a sí mismo. Entonces, eso es lo que significa gloria, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si no, también las palabras de Cristo dice, no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Por supuesto, nosotros no somos judíos. Nosotros ya no creemos tanto en Moisés, aunque sí, por supuesto, él lo anunció proféticamente a Cristo. A nosotros los hombres le creemos a Cristo, espero que le creamos, ¿verdad? Pero si nosotros, digamos, hacemos lo que otros hombres hacen o lo que nosotros mismos creemos, pues también nuestras mismas obras van a ser lo que nos van a acusar ante el Padre. Él mismo dice, yo no venía a condenar al mundo, porque lo que los condena son en quién creemos, en quién creímos, y eso se ve tangiblemente, palpablemente se ve en lo que hacemos, cómo actuamos, ahí se va a manifestar. Bueno, pues tenemos que pedirle al Señor que nos regale verdadera fe, porque como les digo, creer es una cosa, pero creerle, este es el gran detalle, porque a la hora de creerle tenemos que forzar nuestra cabeza y corazón para hacer lo que Él nos dice, aunque nuestro propio yo no esté de acuerdo, y aunque nos cueste lágrimas, y uno sufra, porque uno como que dice, no, pero es que no puede ser así, y uno así como que por dentro uno se tuerce así, porque uno no le quiere hacer caso, porque el corazón nos manda otra cosa. Pues pidámosle al Señor que nos regale verdadera libertad para creerle y hacer las cosas, a pesar de que de pronto pues nos contradicen en nuestro propio corazón.